¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a las noticias semanales, a la Weekly, el repaso de las noticias del multiverso Eurovisivo. Estamos a falta de una semana. Estamos grabando este programa en directo en Twitch 7 de mayo, miércoles, 9 de la noche. No, 9 de la noche no, porque lo he tenido que retrasar el programa porque voy a la carrera completamente, no me da tiempo a nada. Se supone que yo tendría que tener ya una maleta medio hecha. Adivina, no la tengo. Mañana vienen Vocalísima, Lavadón y toda la troupe porque nos vamos el viernes a Basilea. Bueno, todo saldrá. Al final, todo saldrá. Pero lógicamente vamos a la carrera. Muchísimas noticias, estamos a falta de una semana. Han empezado, esa sería la principal noticia, han empezado ya los ensayos. Este capítulo de hoy, este noticiario es spoiler free. No vamos a repasar las imágenes concretas de los ensayos, no vamos a ver vídeos de los ensayos. Entonces, si simplemente quieres estar al día de la actualidad de Eurovisión, bueno, es que además si nos pusiéramos a ver todas las imágenes y todos los vídeos, pues ya eso nos llevaría simplemente media hora, 40 minutos. Entonces, si hacemos un programa especial, se hará, pero hoy va a ser libre de spoilers las noticias, ¿de acuerdo? Repasaremos, pues nada, con nuestra comunidad de Twitter, repasaremos todas las noticias. Si te vas a Twitter en la sección de comunidades, vas a ver, puedes buscar Toxic Vision, o desde mi perfil de Twitter pues también tienes un enlace. Y ahí podrás ver, seguir la actualidad de todo lo que... ¡Uy, que te estoy enseñando cositas! Antes te digo que no te voy a hacer spoiler y ya te estoy enseñando cosas. Ha ido muy rápido, ha ido muy rápido. Que nada, que eso, que te unas, que ahí te vas a enterar de todo. Lógicamente las noticias de Eurovisión van a seguir después del festival, durante la semana que vamos a estar, voy a estar en Basilea con Europop, entonces ahí vamos a daros en directo muchísimo contenido, así que siguen eso en redes sociales, a mí, Chico Tóxico o a Europop, porque vamos a estar haciendo directos y generando un mogollón de contenido absolutamente toda la semana. Publicaremos en redes sociales los horarios que tenemos previstos para los directos, así que estate atento y estate atento y no te pierdas absolutamente nada, ¿de acuerdo? Vale, la primera noticia, lógicamente, es... Efectivamente, han empezado los ensayos para Eurovisión. Suscripción, hoy tenemos suscripción de Baidru, que ya lleva 10 meses suscrita. Baidru, una de esto enorme. Bueno, han empezado los ensayos. Este año la OER nos está enseñando las cosas con cuentagotas. Pues, por ejemplo, de las primeras jornadas de ensayo solo nos ha enseñado 3 fotos. Hoy, miércoles, ya han empezado a publicar trocitos de vídeos. Entonces, bueno, simplemente, mira, muy rápido, tápate los ojos 5 segundos si no quieres ver, pues que no te voy a enseñar yo nada, pero lógicamente que tienes muchísimos perfiles de noticias y páginas de noticias. Ya está, ya puedes abrir los ojos, donde te están publicando todas las imágenes que están compartiendo desde Eurovisión, si es que quieres conocer cómo son los detalles. Vale, así que yo no te los voy a contar, pero en todos los medios informativos especializados de Eurovisión tienes absolutamente ahí toda la información. Chechu 1988, perdona que no te quería hacer tan viejo, se ha resuscrito con Prime y ya lleva 4 meses. Chechu, muchísimas gracias. Bueno, venga, vamos con noticias de España. Melody ha seguido con su agenda y, por ejemplo, ha ido a visitar a los chicos del coro del musical. Que le han cantado la versión de Diva.
Bueno, Melody les fue a visitar. Ha estado también en MasterChef. Bueno, ha estado siguiendo su agenda. Como parte de su agenda, este año ha sorprendido porque han ido a visitar a Pedro Sánchez. El presidente les ha recibido a Radio Televisión Española, al equipo de Eurovisión y, por supuesto, a Melody. Yo no recuerdo a un presidente... No sé. Si seguramente en alguna ocasión algún presidente de la nación ha recibido al representante de... Seguro. Yo no recuerdo de los recientes, no me suena de los recientes. Entonces, la verdad es que me llamó mucho la atención. Aquí tenemos algunas imágenes ahí de su encuentro. Melody contentísima y ellos dos ahí charlando. Pues nada. Muy relajaditos. A ver si le trae suerte. Bueno, Gustavo Adolfo Tarí firma el vestuario con el que Melody deslumbrará en Eurovisión. Nada, nos dicen, un diseño vibrante, sofisticado y simbólico para brillar en Basilea. Y bueno, un diseñador español que ha vestido a artistas como Shakira, Rosalía o Karol G. Aquí tenemos imágenes de su estudio. La verdad es que no he podido leer realmente su currículum, seguro que es maravilloso, pero todas esas máscaras y todo eso, seguro que es relacionado con, bueno, no sé. Pero vamos, es muy diva. Mira qué diseños, ¿eh? O sea, desde luego está clarísimo que querían un vestuario de reina diva y han encontrado a la mejor persona, desde luego. Solo con todo lo que tienes puesto ahí en el estudio, pinta maravilloso. Pues nada, ya sabéis, el diseño del vestuario de Gustavo Adolfo Tarí. Muchas ganas de ver a Melody con todo su puesta en escena y su vestuario. Parte de la agenda, pues también la despedida de Melody antes de ir a Basilea en la Sala Barceló de Madrid, esa fiesta de la primavera donde despedimos a Melody. Hicimos un especial Europop, lo tienes publicado en YouTube, el directo, donde cubrimos esta fiesta de despedida de Melody. Tuvimos a Lavadón ahí dentro del evento, dándonos imágenes exclusivas y, bueno, muchos momentos de risa. Yo, sinceramente, yo te recomendaría que vieras el programa, porque Vicky y yo nos marcamos iba a decir un playback, de playback nada, o sea, el playback lo hizo Lady Gaga. Nos pusimos a cantar ahí el Abracadabra de Lady Gaga y eso no tiene precio vamos, yo no me lo perdería. Fue muy bien la presentación. El gran momento de la noche, desde luego, fue este momento de Melody. A ver, que te lo pongo desde el principio. Y quiero que todos me atendáis, pues porque es algo que he pensado mucho, pero creo que ahora era el momento de decirlo porque es ahora o nunca. Después de darle muchas vueltas a la cabeza y pensar mucho, no voy a ir a Basilea, señores. Me ha llamado mi prima Katy Perry para ir a la luna y mi Lady Gaga para hacer un concierto y está muy bien pagado y me voy ahí a la luna a cantar. Está muy bien pagado ahí. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis bien o no? ¿Qué? ¿La Katy? ¿Quién más? ¿Y la Lady qué? Que señores, que no voy a Basilea, que me voy ahí a la luna. Os habéis cagado, ¿a que sí? Por eso no he hecho la broma tan larga, porque Radio Televisión Española le iba a dar algo. Perdona, yo estoy aquí. Mira, que me tiemblan las piernas. María Izaguirre diciendo, yo sé que me tiemblan las piernas. Mío. Se trata... Izaguirre la ha cambiado hasta el color del pelo. Se Ha dicho, por un momento ha pensado, esta hija de puta es capaz de no ir. Y lo sabe Dios, pero no me he comprometido con España y voy
Basilea. ¡Vale! Melody, antes Fue un momentazo, te lo juro, o sea, de verdad, de los momentos más divertidos que hemos tenido relacionados con Eurovisión. Este momentazo de la broma de Melody, porque estábamos todos diciendo, quitar la música, que es muy serio, que no sé qué, y todos diciendo, pero ¿qué va a decir esta mujer ahora? Muy bueno, Melody, de verdad, sí. Es que nos ha dado una temporada buenísima. Tenemos una representante maravillosa, divertida. Ya te digo, todos los momentazos que nos ha dado Melody esta temporada ya lo merecen absolutamente todo. Una maravilla. ¿Qué más? La fiesta nada, muy divertida, pues con compañeros cantando, con vídeos muy emotivos. Melody estaba muy emocionada, lloró un par de veces, le dieron su disco de oro, así que nada, creo que fue un evento de despedida muy chulo. Melody ya ha llegado a Basilea, aquí tenemos esta fotito de toda la delegación en el aeropuerto. Así que ahí les tenemos por fin ya en Basilea. Y esta es la agenda de la que vamos a tener que estar muy atentos para saber absolutamente todo acerca de Melody los próximos días. Primer ensayo, jueves 8 de la tarde, efectivamente 8 de la tarde, que yo me lié y el otro día Europop me lo estaban diciendo y yo, no, a las 8 no, era a las 8, sí. Entonces, el jueves a las 8 de la tarde, primer ensayo de Melody. RTVE, aunque la OER te publica las fotos al día siguiente, no sé qué, normalmente RTVE se suele pasar las normas de la OER un poco por donde le da la gana, así que estar atentos que quizás, pues, aunque no sea en directo, puede que sí, no lo sabemos, y hagan algo en directo, pues en redes sociales de RTVE seguro que se verá, publicarán cositas. Luego parece que van a hacer una excursión al Pico Jungfrau el viernes 9. Van a tener una excursioncita y también supongo que también tendremos imágenes. Segundo ensayo. Y de aquí ya sí que saldrán imágenes. Del primer ensayo saldrán las fotos, del segundo ensayo ya saldrán vídeos con realización. Pero ya te digo que RTVE nos va a cascar de más. Ya estoy convencido porque todos los años lo hace. El segundo ensayo va a ser el sábado 10 a las 3:10 de la tarde, a la hora de comer. 3:10, segundo ensayo. Y luego ya los eventos de Eurovisión, la alfombra turquesa el domingo, que va a ser una alfombra larguísima, que es por todas las calles de Basilea. Creo que hasta van a usar, ¿cómo se dice? Los trenes estos. Así que no sé muy bien cómo lo va a hacer, pero lo vamos a estar cubriendo en directo con Europop, así que no te lo pierdas. Y luego la ceremonia de apertura también va todo de seguido. Y luego, lógicamente, pues la segunda semifinal, todo, absolutamente todo, toda la semana de Eurovisión. Pero bueno, lo importante, primer ensayo el jueves a las 8 de la tarde y el segundo el sábado a las 3:10 de la tarde. Ya sabes que como son ensayos, pues hay retrasos, cosas, no sé cuánto, todo eso. Vale, confirmado que RTVE emitirá la primera semifinal en la 1 y la segunda en la 2. La final también va en la 1. Es una práctica que llevan haciendo en los últimos años, es en la semifinal en la que vota España, sí que va en la 1, la semifinal en la que no participamos, en la que no votamos, va a la 2. A mí me da mucha pena porque sinceramente creo que, bueno, que sacrifican Eurovisión cuando es solo una semana al año, y creo que fomentando un poco y generando hype y intentando hacer crecer la marca, interesaría ver quiénes son los eliminados, etc, ¿no? Bueno, esperemos que esto cambie en los próximos años y que pongan las dos semifinales en la 1, porque, por ejemplo, el año pasado lo relegaron también en la 2 porque había una serie y al final casi se consiguió la misma audiencia en la 2, estando en la 2, que en la 1. Entonces, claro, no sé, si lo hubieses puesto en la 1 hubiese generado muchísima más audiencia, ¿no? Estrategias comerciales y de marketing que a veces yo realmente no las acabo de entender. Nos confirma Yolanda de Portugal del año pasado que va
que va a actuar en Basilea. También Jerry Hale ha confirmado de Ucrania que va a actuar en Basilea, y yo ya la cantidad de nombres que han dicho que van a actuar en Basilea en este año, de verdad que tengo muchas dudas de cómo van a caber todos en las mismas galas. Aquí tengo un resumen de la lista, pero yo no sé si está realmente actualizada. Nemo, Luca Hany, John Tears, Paola del Médico, Peter Raber, Effendi, Baby Lasagna, Jørgen Olsen de los hermanos Olsen, Karija, Marina Sati, The Roop, Destiny, y como hemos visto, Yolanda, Jerry Hale. A menos que hagan pupurrís muchos juntos o no sé qué, o que no sean todos artistas que vayan a participar en las galas propiamente de Eurovisión, sino que se los vayan a llevar a la Arena Plus y que vayan a hacer actuaciones en directo en la Arena Plus y no sea realmente que vayan a actuar en las galas, ¿no? Es que no... Ahora, claro, estoy dudando de si han especificado realmente que sean actuaciones en los shows de Eurovisión. Pero bueno, yo sí que diría que todos los que son suizos sí que dijeron que actúan en una semifinal haciendo una actuación grupal de, pues eso, de homenaje a artistas eurovisivos suizos. El resto puede que sea que actúen en el Arena Plus el sábado por la noche, ¿vale? Eso desde luego os lo contaré yo, porque además al Arena Plus voy a asistir, y si están, pues las actuaciones las podré grabar y las compartiré con vosotros. Una de las actuaciones que más nos tiene en vela, pues es el de Celine Dion, ¿no? Bueno, los organizadores del show, pues bueno, nos dicen pues lo que ya sabemos, pues que la situación es la que es y que están ahí en contacto, y que va a depender de su situación de salud en el último momento, porque, bueno, pues por la enfermedad que sufre Celine, esas crisis de repente le dan y son muy puñeteras, y entonces le impiden completamente actuar, ¿no? O simplemente estar, porque no se sabe si tienen planeado que actúe o que no actúe. Luis Mesa aquí en este artículo nos compartía este artículo. El diario suizo Le Matin cuenta que en el guión de la final de Eurovisión 2025 ha reservado 2 minutos para Celine Dion. Entonces 2 minutos pues es o canta muy poquito o simplemente que sale y saluda, pero que siempre lógicamente va a depender de su estado de salud. Os traigo este anuncio de Mirjana Conte de Malta, en el que es un anuncio dirigido a España, en el que, bueno, simplemente nos dice un par de palabritas en español, pero nos pide su voto con su número, el 9 en la semifinal. ¿Qué pasa? Que lo gracioso es que nosotros no votamos en su semifinal, ¿sabes? Aquí nos dice... Hola España, it's Mirjana. Dice, hola España, vótame. Y yo, cariño, no podemos. No que no quiera, es que no podemos. Entonces, me ha parecido muy gracioso que nos pida el voto. Pero si yo pudiera, Mirjana, yo te aseguro que yo te voto. Te lo aseguro. En fin. Con respecto a la situación, ya sabéis que siempre yo este año he intentado completamente que el tema de Israel no sea el hilo conductor del año completamente, y que no nos marquen la conversación, y que el centro de nuestra conversación sea siempre nuestro concurso. Creo que este año se ha notado muchísimo más, que en general todo el fandom no nos hemos dejado arrastrar por esta situación. Lógicamente hay que hablar del tema según en qué situaciones. Pues por ejemplo, noticias que con la proximidad de Eurovisión pues tan cerca, pues se suceden más, lógicamente. Nada, un conjunto de 70 ex participantes de Eurovisión y con algunos vencedores han firmado una carta abierta exigiendo la exclusión de la CAN, la emisora de Israel. No, pues tenemos ganadores como Salvador Sobral o Charlie McGerrigan, o participantes como Deddy Freire, Gote, Lazarra, Mae Muller, entre otros. Es una lista de 70 artistas. No hay ningún artista español firmando. Espero que alguno se anime a unirse a la lista. La tele de Irlanda se ha sumado a esos países que le piden al UAE que haya un debate. Ya tenemos a Eslovenia, tenemos a España, a Islandia, ya no me acuerdo si era Finlandia o Islandia, creo que era Islandia. Bueno, pues varios países que
simplemente piden vamos a abrir un debate acerca de la situación. Llegan un poco tarde, yo creo que está ya demasiado próximo como para hacer nada, pero bueno, siempre se agradece. Hacemos un repasito en las novedades, los vídeos que se han estrenado esta semana. Pues tenemos un directo de Lucio Corsi, de su canción de Volevo Essere un Duro. Tenemos este Doomsday Blue, esta versión de Doomsday Blue de Adonis, esta cover de Bambi Zack. ¿Qué más? Tenemos también de Lucio Corsi, tenemos una actuación de una canción que se llama Situazioni Complicata. Luego tenemos una versión orquestral de Parg de Armenia cantando Survivor, pero en modo orquestal. Esta versión acústica de Países Bajos de Claude con Celavi. Y Emi cantando en el Trinity College su canción Like a Party. Ya supongo que todos estos a Little Bit More ya se irán reduciendo, porque ahora ya el interés está lógicamente en lo que es ya los ensayos. Vale, venga, vamos a repasar que ya estamos muy cerquita, pues con todos los pronósticos, con todas las encuestas. Bueno, primero el chart, el ranking de las escuchas de Spotify. Kai ha adelantado a Lucio Corsi, ¿vale? Lucio Corsi con Volevo Essere un Duro venía venía de Sanremo, de esos millones de reproducciones en Spotify, pero ojo que los Kai han adelantado incluso a Lucio Corsi, 38.870.000 reproducciones en Spotify, Lucio 38 millones, y los siguientes pues hay un escalón brutal, 14 millones, y recordar que las sumas de Melody, como están las dos versiones, hay que sumarlas, pues son unos 12.800.000, ¿vale? Lo que nos situaría pues como en quinto puesto detrás de Claude y Gabri Ponte de Países Bajos y de San Marino, por encima incluso de Tommy Cash y Erika Bigman. A nivel de visualizaciones, ahí sí que sí, en YouTube Gabri Ponte sigue primero con muchísima distancia, 30.900.000. El videoclip pues es una chulada y la canción es una maravilla. Lucio Corsi segundo con 23 millones, con Kai otros 23 millones y Melody con esa diva estamos cuartos con 17.700.000. Tommy Cash de Estonia con 14 millones. Ahora sí que sí, nos vamos a las apuestas. Ya sabéis el repasito que tenemos de las apuestas. Mejor Báltico. ¿Qué país el que va a quedar de los bálticos va a ser el que va a quedar mejor? Mejor. Estonia. Sigue clarísimamente Estonia primero con un 75%. Lituania 20%. Letonia 5%. Del Big Five, ¿qué Big Five va a ser el que va a quedar mejor? Francia con un 73%, sigue a esa distancia. Luego Italia, Reino Unido, España nos mantenemos con cuartos. Adelantamos a Alemania y nos hemos mantenido cuartos. Pues bueno, el que no se consuela es porque no quiere. De entre los nórdicos, Suecia clarísimamente va a ser el que piensan que va a quedar mejor, con un 84%. Luego Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia. Y de entre los balcánicos, Albania, las apuestas consideran que va a ser el país que va a quedar mejor con un 62%. Luego Grecia con un 22%, Eslovenia, Serbia, Croacia y Montenegro. Bueno, vamos a ver primero las semifinales. De las semifinales, ¿quiénes se van a clasificar en la semifinal 1? Pues los que están clarísimos, con más del 90%, Suecia con un 95%, Países Bajos con un 94%, Estonia 94%, Ucrania 93%, Albania 91%. En sexta posición con un 84%, Noruega, 83% Chipre, con un 81% Polonia, y luego ya 67% Bélgica en novena posición, y San Marino está ahí con un 58%. En décima posición, y Eslovenia está ahí también, está en la frontera. Se han acercado distancias. Antes la barrera estaba muchísimo más clara, ahora está un poquito más
un poquito más difuminada. San Marino con un 58% y Eslovenia con 11% con un 42% y Azerbaiyán en el 12% con un 41%. Si lo miramos al revés, si las apuestas miramos quién es más probable que no se clasifique, ahí ya Croacia está bastante claro, lo tienen bastante claro las apuestas que no se va a clasificar con un 79%, Portugal tampoco con un 76%, Islandia con un 59% y Azerbaiyán y Eslovenia están ahí con un 58% y un 55%. Esos en principio serían los países que no se clasifican. Pero aquí lo mismo. San Marino está con un 45% también muy cerquita de la frontera. Así que digamos que hay ahí un Eslovenia-San Marino que está la cosa no tan clara, no tan clara. Para ver quién es el ganador de la semifinal 1, pues lógicamente Suecia con un 65% es el clarísimo ganador de la semifinal y luego ya estaría Estonia con un 9% o Países Bajos con un 7%. Nos vamos a la segunda semifinal. ¿Quiénes son los clasificados de la segunda semifinal? Clarísimamente ven como clasificados con más de un 90% a Finlandia con un 94%, Austria e Israel con un 93%. Y luego Malta con un 83%, Chequia con un 81%, Grecia con un 77%, Australia con un 76% y Lituania también con un 76%. Y aquí empieza ya esta zona ya más dubitativa. Serbia está en el 9 con un 58%, también con un 58% Luxemburgo en el 10%, pero es que Irlanda está en el 11 con un 51%, Dinamarca en el 12 con un 49%, Letonia en el 13 con un 41% y Armenia también en el 14 con un 41%. Estos 3, 4, 5, 6 países se están disputando 2 plazas y esto va a ser súper emocionante. Sí que las apuestas ven más fuera a Montenegro y a Georgia con un 17% y con un 13%. Si lo vemos desde la perspectiva de los no clasificados, se ve bastante claro que Georgia y Montenegro no tienen muchas posibilidades de clasificarse. Y lo mismo, Letonia, Armenia, Dinamarca y Irlanda están ahí 58-49%. Y Luxemburgo y Serbia con un 43 y un 42%. Lo dicho, entre esos 6 países se están rifando 2 plazas en la final. Si miramos ya quién va a ser el ganador de esta segunda semifinal, Israel está con un 46% y Finlandia creo que ha ido cogiendo también un poquito más de fuerza y está con un 22% en segunda posición. Austria, tercera, con un 17%. Muy bien, ahora ya sí que podemos pasar a apuestas de la final. Tenemos 2 nuevas apuestas que son quién va a ganar el televoto, ni las he visto, y quién va a ganar el jurado en la final. Muy bien, en las apuestas a ganador del televoto es Suecia con un 46%, Israel con un 13%, Estonia con un 7%. Ya hay un gap bastante alto. Austria un 5%, Finlandia un 5%, Ucrania 3%, Países Bajos 2%, Francia 2%, Malta 2%, España estaría en un 16% con un 1%. Y en muchos países a partir de Reino Unido, ya hasta el final, hasta Georgia, ya muchos países con menos de un 1% de posibilidades. Parece que casi con un 50% de posibilidades se ve que Suecia va a ganar el televoto. El jurado, en cambio, ¿qué piensan las apuestas? ¿Quién lo va a ganar? Aquí lo ven Austria, con un 35% de posibilidades, ven que Austria va a ganar el jurado. Y como segunda opción más probable, Francia con un 19% y Países Bajos con un 11%. Y ahí Suecia en un cuarto puesto con un 8%. Y ahí va a estar un poco la gracia de este año, que es un poco lo que parece que también las apuestas comparten, ¿no? Va a haber un ganador del televoto, va a haber un ganador del jurado, no tan claro. Por otro lado, la suma de puntos va a determinar mucho realmente quién va a ser el ganador, no tanto ni uno, ni el ganador de uno, ni el ganador de otro. Entonces, dependiendo, pues quizás de en qué posición quede Suecia en el jurado, pues eso lo va a determinar todo, ¿no? Si nos fijamos ya qué países tienen más posibilidad de que... no he dicho el jurado España.
Pues en un puesto 24 con un menos de 1%, ojo, que bajo. Pues me esperaba mejor jurado que... Bueno, no sé qué decirte, la verdad. No me esperaba tan que pensara. De todas formas, es quién va a ganar el jurado, recordar. No es que vaya a quedar 24 en el jurado, sino que quién va a ganar el jurado. Entonces, probabilidades de ganar el jurado no lo ven. Eso es lo que realmente significa, ¿vale? No nos dejemos llevar por lecturas incorrectas. Ya os hice un vídeo al respecto. ¿Qué países tienen más probabilidad de quedar dentro del top 10? Ahí Suecia ven bastante claro que va a hacer un top 10, un 83%. Austria también con un 77%. Francia 75%. Países Bajos 74%. Israel 72%. Estonia 58%. Finlandia 57%. Ucrania 55%. Y ya por debajo del 50% no lo ven tan claro. Albania con un 46% y Chequia con un 43%. Esos son los países que ven más seguro que vayan a hacer un top 10. Si cerramos el círculo y decimos quiénes van a hacer top 5, los que ven con más probabilidad de hacer top 5 serían Suecia con un 75%, Austria con un 64% y ya estamos en el 50%. Francia con un 54%, Israel con un 52% y Países Bajos con un 51%. Luego hay un gap bastante grande para Finlandia con un 25%. Así que en principio las apuestas ven que este sería muy probablemente el top 5 de este año. Suecia, Austria, Francia, Israel, Países Bajos. Y ya pues llegaríamos a la madre del cordero, que es quién va a ganar Eurovisión este año. Y aquí yo os enseño la comparativa que siempre preparo para contaros. Vale. Bueno, estos serían estoy haciendo comparativas en Twitter todos los días diciendo cómo se van modificando las apuestas día a día, porque ya según cómo se vean las fotos, los vídeos, las apuestas se mueven mucho. Esta semana hay que estar muy atentos porque las apuestas se mueven y reflejan muy rápidamente ya lo que se ha visto sobre el escenario en los ensayos y que no. Pero entonces estoy haciendo comparativas de un día tras día, pero yo aquí os traigo la comparativa de cómo han variado con respecto a la semana pasada, en esta última semana. Bueno, Suecia está con un 36%, ha bajado un 3% desde hace una semana, es decir, su confianza de que va a ganar se ha disminuido un poquito. En cambio, sí que ha crecido la de Austria. Está ya ahora un 20%, lo que le está cogiendo terreno, se está aproximando a Suecia. Sigue importando en primera y segunda posición, pero acortando terreno. Francia sigue tercera, ha perdido un poquito de confianza. Bélgica y Chequia están ahí disputándose ese sexto puesto, porque sí que hay que reconocer que Chequia en las últimas semanas ha subido un montón de posiciones, pero Bélgica, después de las fotos y de las imágenes, pues parece que también. Malta y Chipre también se están disputando ahí ese 11º puesto. Australia ha subido un par de puestos en la última semana, está en el 17. Irlanda ha perdido 1, está en el 18. Y España hemos ganado 4 puestazos en la última semana. Estamos ya en el 19. Que del 30 y tantos del que empezamos en la temporada al 19, oye chico, eso está muy bien, muy bien, muy bien. Grecia sí que ha pegado un bajonazo, se ha notado durante toda la semana, que desde que empezaron a salir imágenes de Grecia ha ido rodando totalmente y ha perdido 4 puestos. Alemania ha ganado 1, San Marino ha perdido 1, Noruega ha perdido 1, Dinamarca ha ganado 1, que ha perdido Polonia. En fin, Suecia y Austria siguen ahí como primera y parece que las imágenes de Austria, del ensayo de Austria con Sergio Jaén como director artístico, pues parece que han gustado y están haciendo que Austria recorte terreno con respecto a Suecia. ¿De acuerdo?
Tenemos las encuestas, tenemos la Infepol, que todavía están votando en varios países. La verdad es que hace unos días que se ha parado. Tenemos votaciones de Macedonia del Norte, que nos dio los 12 puntos a España, 10 a Malta y 8 a Italia. Armenia también ha votado, le ha dado los 12 a Malta, 10 a Albania y 8 a Francia. Y Polonia le dio los 12 a Austria, 10 a Finlandia y 8 a Malta. En la puntuación general, todavía en principio no han terminado de votar, no sé qué esperan porque ya va a llegar Eurovisión. Esta votación del club de fans va por ahora: Austria primera con 126 votos, Suecia segunda con 103, Albania tercera con 88, España vamos aquí en el 11 con 34, con votos de Australia, Alemania, Grecia, Chipre y tenemos dos 12, ojo, tenemos dos 12 de Chipre y de Macedonia del Norte. La que sí que ha acabado ha sido la OGAE Poll. Ya han votado todos los países, ya nos han dado todos los resultados. Nada, muy destacable, pues por ejemplo, pues eso, ¿no? Que Suecia ha recibido votos absolutamente de todos los clubs. Lo mismo que Austria también, y Países Bajos yo diría que también ha recibido de todos, menos de ellos mismos porque no se pueden votar. Ah, no, Azerbaiyán, fíjate, Azerbaiyán no le ha querido dar a Países Bajos y el resto ya tendría huecos. Se han llevado casi todos los 12, Suecia y Austria. Yo es que creo que se llevan el 75% de los 12. Ya, si metemos a Países Bajos, ahí ya estarían casi el 85% y muy pocos países llevan otros 12. Gana Suecia con 413 puntos en la primera posición. Vamos a ponerlo un poquito más cerca para que lo veáis. Austria segunda con 372, Países Bajos tercera con 278, cuarta Finlandia, quinta Malta. España nos quedamos, por tanto, en un puesto octavo con 136 puntos, a un puntito de Francia. Muy cerquita, muy cerquita. La verdad es que nos han votado en los OGAE, nos han votado varios países. Hemos tenido un 10 de Eslovenia, 10 de Suecia, 10 de Croacia, 10 de Macedonia del Norte y el 12 de Andorra. Así que bastante bien, bastante bien. Vale, el model de Eurobox, antes de que se me olvide porque no lo tengo guardado, sí que han actualizado, que este sí que es el pronóstico. El pronóstico que hacen desde Eurobox. Este sí que es un pronóstico en el que los puntos sí que hacen pronóstico incluso de los puntos y de las posiciones, ¿de acuerdo? Vale, estos serían los datos de la primera semifinal. Suecia amplía ventaja, 171 puntos, y Ucrania sube a segunda posición. Adelanta a Países Bajos, que cae a la tercera, Bélgica cuarta, y San Marino saldría. San Marino, según ahora la actualización del pronóstico, no se clasificaría para la final y en su lugar entraría Islandia. ¿Vale? Ese sería el cambio más relevante, que San Marino, según ahora la actualización del pronóstico, no se clasificaría para la final. Con respecto a la segunda semifinal, tendremos que Finlandia pues sube con 187 puntos por delante de Israel, que se queda con 181, y Malta y Chequia también suben en la semifinal, y Austria caería al quinto puesto en la semi. Estos son los puntos de la semifinal. Recordar que está teniendo en cuenta una predicción solo con televoto. Grecia queda ahí aguantando en décima posición, con Armenia, que se quedaría en principio fuera, 43-39 puntos. Y bueno, los eliminados serían Armenia, Letonia, Dinamarca, Serbia, Montenegro y Georgia. De la primera semifinal, los eliminados, por tanto, hemos dicho que serían San Marino, Portugal, Croacia, Eslovenia y Azerbaiyán.
si vemos ya los resultados de toda de la final. Ahí está. Voy a coger la chuletita, porque si no, sin la chuleta no sé contar nada. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué tenemos? El voto del jurado en Francia lidera con 300. Aquí tenemos las votaciones del jurado. Sí que el pronóstico pues sería al final que Suecia quedaría primera con 594 puntos, ganando el televoto con 340, y Francia quedaría segunda, liderando el jurado. Si vemos, por ejemplo, cómo quedarían los votos del jurado, Francia sería el ganador del jurado con 359, segunda Austria con 264 puntos, tercero Países Bajos con 258, Suecia 254 y Suiza 210. Esos son los 5 que se ve clarísimamente que van a ser los favoritos del jurado. Si veis luego ya Chequia también muy bien, pero con un gap bastante gordo. Con respecto al televoto, también un poco lo mismo, hay 5 o 6 favoritos. 340 puntos le pronostican a Suecia, 259 a Israel, 244 a Finlandia, 209 a Austria y 193 a Francia. Como veis, está muy repartido, va a ser la suma de puntos que en este caso pues es esto, le dan 594 a Suecia y 552 a Francia, muy cerquita, muchísimos puntos, pero que al final es eso, esa cantidad exacta de televoto y de jurado que va a recibir un país u otro, el que lo va a determinar, ¿no? Un poco quizás la sorpresa sería Suiza en quinta posición del jurado. Y ¿qué más? Y es eso, que 5 países superarían la barrera de los 200 puntos en el jurado. Y en el televoto, pues que Suecia lidera con muchísima diferencia, con 81 más que Israel, que Finlandia pega el salto a 244 y se coloca tercera. Y bueno, la posición ya del resto de... lo he puesto al revés. ¿Dónde estaría España? España estaría con 30 puntos del jurado y 25 del televoto según este pronóstico, y acabaría, según este pronóstico, en una posición 21. El top 10 sería Suecia, Francia, Austria, Países Bajos, Israel, Finlandia, Suiza, Chequia, Albania, Estonia. Las diferencias con respecto a la última actualización del pronóstico, pues Suiza ha subido una barbaridad, 10 puestos gracias a esta actualización, confianza del jurado. Italia perdería 5 puestos y Ucrania también se descalabra bastante, sobre todo debido al jurado, que si os dais cuenta le dan solo 19 puntitos del jurado a Ucrania. Confían en el televoto por todo lo que sabemos ya, por la política, por la diáspora que tiene Ucrania en toda Europa. Chipre subiría 4 posiciones con respecto a la semana pasada, y por ejemplo San Marino efectivamente se descalabra 7 posiciones porque ni siquiera la consideran clasificándose, ¿no? Entonces, como veis, hay mucho movimiento ahora de los pronósticos, se está teniendo mucho en cuenta. Con respecto a los pronósticos de la página de SC Plus, que tienen en cuenta pues visualizaciones y apuestas y muchas otras cosas, sigue pensando que lo mismo, que Suecia está con un 22%, baja la confianza, y Austria segunda, pero sube la confianza un 3%, lo que decíamos, ¿no? Que se ajusta un poco la distancia entre los dos países. Aquí España nos deja como pronóstico en una mejor posición, en un 8º puesto. Muy bien, nada, para acabar esta foto de Kyle de Noruega con Lumo. Yo quiero hacerme una igual. No sé cómo, pero yo quiero hacerme una igual. Hungría este año tampoco va a retransmitir el Festival de Eurovisión, que es una de las condiciones necesarias para poder participar. Entonces, bueno, parece que no están teniendo mucho interés en volver
a Eurovisión. Y simplemente recordaros que celebramos el domingo pasado la final del Toxic Vision Song Contest. Fue un programazo buenísimo. Tuvimos una audiencia maravillosa. Muchísimas gracias a todos los que os pasasteis. ¿Acabará subida a YouTube? Sí, no lo sé cuándo. Y nada, que tuvimos un ganador del que yo tampoco os voy a hacer spoilers, pero estuvo muy emocionante. Muchas gracias a todos los jurados, a todos los creadores de contenido que se pasaron a dar sus puntos. Gracias a todos los que participasteis, porque tuvimos, yo creo que fue récord de participación y tuvimos una cantidad de puntos impresionante, maravillosa. Así que muchas gracias a todos por hacer otra edición, la 5ª edición del Toxic Vision Song Contest. Otro exitazo. Y agradeceros de corazón, pues eso, el que estuvierais. Y qué más, que nada, que nos vamos a Basilea, amigos. Que lógicamente la semana que viene no vamos a tener weekly, porque vamos a tener directos desde el mismo... Vete tú a saber, pero desde el sábado, el domingo ya la alfombra turquesa también la vamos a cubrir con Europop en directo. El lunes cubriremos el dress rehearsal, el jury show. El martes, por supuesto que cubriremos la semifinal y así todos los días hasta llegar a la final. Así que vamos a tener directos absolutamente todos los días. No te lo pierdas, nos sigues a mí en YouTube, en Chico Tóxico, ya sabes, y a Europop también. Ahora estaremos haciendo directos a la vez. Esta vez en directos será tanto en YouTube como en Twitch, en ambas plataformas a la vez. Nada, vamos con vitaminas, vamos con muchas fuerzas, vamos con muchas energías. Queda nada, una semana. ¿Quién ganará? ¿Quién será el nuevo ganador de Eurovisión este año? Mucha emoción. ¿A qué país nos iremos el año que viene? Ay, 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 ay. Que sea uno baratito, por favor, uno baratito. Pero es que ni Austria ni Suecia son baratitos. En fin, a ver si hay alguien que nos da la sorpresa. Gente, disfrutar muchísimo de Eurovisión, pasarlo bien, emocionaos, llorar, gritar, disfrutar, sobre todo disfrutar. Os veo en los directos. Un asbesto enorme. Os quiero. No sé si se me olvida algo. No hay nada más que decir. Un asbesto. Chao.